¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos al Congreso Virtual ALGIA en 2021. Estamos en el módulo de cómo publicar en una revista médica y bueno, yo me voy a enfocar a las revistas con mayor factor de impacto. Yo soy el doctor Enrique Roldán Rodríguez, soy anestesiólogo, algólogo y bueno, actualmente me dedico a práctica privada. Vamos a hablar del factor de impacto. Pues tenemos que es el índice bibliométrico más utilizado, pues nos va a ayudar a medir la frecuencia con la cual ha sido citado un artículo de una revista en un año en particular. Sirve para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. O sea, básicamente lo que nos va a ayudar es a conocer pues esta importancia relativa de una publicación en específico, ¿ok? Dentro de un área en particular. ¿Cómo se calcula el factor de impacto? Pues tenemos que se va a tomar como referencia un año que busquemos en particular y se van a tomar en cuenta el número de citas recibidas en ese año en específico de los artículos que fueron publicados en los 2 años previos y se van a dividir este número total de artículos en el total de los artículos publicados en estos 2 últimos años. Por ejemplo, aquí abajo vemos si buscamos el factor de impacto de algún journal en particular. En 2018 tenemos que se va a tomar en cuenta el número de veces que fue citado este artículo en 2016 y 2017 y se va a dividir pues en el total de artículos publicados pues en estas revistas para poder calcular el factor de impacto. Aquí pues podemos ver los diferentes años, los diferentes indicadores, como mencionaba. Si queremos tomar como base, por ejemplo, 2018, vemos el número total de citas que recibió y vemos aquí pues el factor de impacto y pues se toman pues estos elementos, ¿no? Las citas, el número de citas en los 2 años previos entre el número total de elementos citables, ¿no? Y se hace esta división y así es como se obtiene el factor de impacto, ¿ok? ¿Dónde podemos consultar el factor de impacto? Pues tenemos que lo podemos encontrar en The Web of Science, la cual es una colección de base de datos con referencias bibliográficas que contiene información desde el año 1900. Y bueno, esta es propiedad de la empresa Clarivate Analytics. Y bueno, nos muestra el Journal Citation Reports, el cual pues agrupa a las revistas en diferentes categorías, 236 categorías, las cuales son subdivididas a su vez en ciencias y en ciencias sociales. Entonces, digo, todo esto lo podemos encontrar en la web, en internet, es algo que es gratuito y pues nosotros buscamos en específico el Journal Citation Reports y bueno, de cada año nos va a ir mostrando pues el factor de impacto de los diferentes journals o revistas para encontrar pues este índice. Bueno, ¿qué peculiaridades tiene el factor de impacto? Pues tenemos que no todas las revistas de la Web of Science tienen un factor de impacto. Y esto se debe a que antes de que la revista pase al Journal Citation Reports, pues estas revistas deben estar indexadas por cierto tiempo a la Web of Science para poder recibir un cálculo de estas citas. Entonces, pues no es en automático, ¿no? Que uno publica en una revista y si esta no está indexada o no tiene cierto tiempo indexada en la Web of Science, pues no va a tener esta medición, ¿ok? Ya que pues no va a estar indexada y no se va a poder hacer este cálculo.
¿Qué factores influyen o alteran el factor de impacto? Pues bueno, uno de ellos es la fecha de publicación. Pues claro, año con año el factor de impacto de una revista se va modificando. Hay ciertas tendencias a que se mantenga constante, pero esto no es necesario. Entonces, va cambiando, se va modificando conforme a la fecha de publicación. Algo muy importante de tomar en cuenta es la periodicidad de la publicación, es decir, qué tan frecuente se está publicando en una revista y qué tan frecuente se cita estos artículos de ciertas revistas. Esto es uno de los factores más importantes que va a modificar pues el factor impacto de una revista, ¿ok? Ya que existen áreas que crecen más rápido que otras. Por ejemplo, las ciencias médicas son de estas áreas que tienen muchas áreas de oportunidad y pues constantemente se están haciendo cambios, publicaciones, etcétera, ¿no? Comparado con otro tipo de ciencias, por ejemplo, las matemáticas, que pues muchas veces son más constantes, entonces tienen menos área de publicación, por así decirlo, de producción científica nueva. Entonces esto pues también altera, por supuesto, el factor de impacto. El idioma es otro factor muy importante, ya que pues revistas que se publican en inglés pues tienen un mayor factor de impacto, pues esto pues debido a la importancia que tiene pues el inglés, pues no solo a nivel científico, ¿no? Sino en las diferentes áreas. Entonces, publicaciones en un idioma diferente al inglés pues tienden a tener menor factor de impacto. No necesariamente todas las publicaciones que no son en inglés tienen menos factor de impacto que todas las revistas en inglés. Depende mucho pues del área, ¿no? de conocimiento que se esté buscando desarrollar, pero es más probable tener mayor número de citas si se realiza una publicación en inglés que si se realiza, por ejemplo, en otro idioma como español, ¿no? Pero bueno, no es necesariamente esto, pero sí es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta. Como mencionábamos, la especialidad pues también es otro factor que va a modificar el factor de impacto como tal. Como mencionábamos, pues existen áreas que crecen más rápido o que tienden cierto desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ahora con el COVID, pues ha habido mayor investigación al respecto y en todas estas áreas relacionadas con el COVID, su tratamiento, complicaciones, secuelas, etcétera. Entonces, pues es algo que tiene, que es un tema muy relevante hoy en día. Entonces, pues todas estas áreas pues van a tener un mayor factor de impacto, pues debido a la situación mundial en la que nos encontramos, ¿ok? Y pues la categoría temática de la revista, ¿no? Que pues es más de lo mismo acerca de la especialidad, las fechas, el idioma, pues todo esto son factores que debemos tomar en cuenta eh, que van a modificar un factor de impacto. Ahora bien, dentro de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, no solo casarnos con el número, ¿no? del factor de impacto, pues tenemos que no todos los artículos de una misma revista van a recibir el mismo número de citas. Entonces, la revista puede tener un factor de impacto, pero a expensas de algunos artículos más que de otros. Entonces, pues esto es algo que también debemos tomar en consideración. Pues que tampoco hay una correlación directa entre la frecuencia de citas de un artículo en particular y el factor de impacto de la revista, y pues que las áreas que se actualizan rápidamente tienen un índice de inmediatez mayor. El índice de inmediatez pues nos permite conocer la periodicidad con la cual los artículos publicados son citados en el mismo año que se publica, ¿ok? Entonces, tenemos que las revistas que se encuentran o que tienen un mayor índice de inmediatez, pues a su vez van a tener un mayor factor de impacto, ¿ok? Porque pues son temas relevantes que se están citando constantemente. Ok, mencionábamos pues el ejemplo de COVID. Eh,
Otros aspectos importantes del factor de impacto es que no toma en cuenta las autocitas, es decir, pues el mismo autor, mismas publicaciones, mismas revistas, no van a ser tomadas en cuenta para incrementar esto o ser considerado como una cita verdaderamente. Los cambios en el tamaño de una revista afectan el factor de impacto, y que el primer año tras el cambio del título de una revista, pues la nueva revista o el nuevo título de esta revista, pues no va a poseer un factor de impacto. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando busquemos algún journal que nos interese publicar, pues son factores que pueden modificar pues nuestro objetivo, ¿ok? Dentro de otros aspectos importantes, pues tenemos que una revista científica puede adoptar políticas editoriales para incrementar su factor de impacto. Y bueno, el factor de impacto no siempre representa el número medio de citas que recibe un artículo, ¿ok? Y pues hay revistas que optan por tener artículos de revisión, los cuales son más probables que se citen, a diferencia de un reporte de casos, por ejemplo. Entonces, muchas veces las revistas pueden limitar este número de elementos que son poco probables o menos probables de ser citados comparados con otro tipo de revisiones, ¿no? Tal es el caso, pues, de los artículos de revisión. Estos pueden aumentar el factor de impacto de una revista, ¿no? Entonces, esto también es importante tomar en cuenta cuál es la tendencia o cuál es el tipo de publicaciones que prefiere cierta revista, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tomar en cuenta el factor de impacto? Pues bien, tenemos que dentro de las ventajas es que el factor de impacto tiene una cobertura internacional, pues es tomado en cuenta por más de 60 países, lo cual pues da una mayor relevancia, una mayor importancia a las publicaciones. Tenemos que los resultados son gratuitos, ¿no? Se pueden consultar en la web y son relativamente sencillos de interpretar y de utilizar. Como desventajas tenemos que el número de citas pues no necesariamente va a medir la calidad de una publicación, porque aquí estamos hablando únicamente de número de citas recibidas de estos artículos y revistas. Sin embargo, pues no te va a tomar en cuenta la metodología, los resultados, ¿no? O sea, la discusión, la interpretación, pues, de un estudio en particular. Entonces, realmente, pues, ahora sí que la cantidad no es lo mismo que la calidad, ¿no? Otra desventaja es que el periodo de cálculo es corto, ¿no? Se limita, pues, a tomar en cuenta 2 años. Entonces, pues, es otro factor que no es considerado, ¿no? Ya que hay artículos que son pues considerados clásicos o estudios clásicos que se han llevado a cabo, que son constantemente citados, sin embargo, pues no son tomados en cuenta, ya que salen del rango de que se toma en cuenta para calcular el factor de impacto. Y bueno, otra desventaja es que al ser distintas áreas de investigación, pues cada una va a tener un crecimiento diferente en cuanto a su producción científica y pues es algo que tampoco lo está tomando en cuenta el factor de impacto. Y ahora bien, pues vamos a ver las principales revistas con factor de impacto. Esto pues ya tomando en cuenta como fecha junio de 2021, pues ya salieron el listado, ¿no? De los diferentes journals, más de 450 revistas tomadas en cuenta, revistas, recordemos, indexadas, eh, para tomar en cuenta el factor de impacto. Y bueno, pues digo, son varias, aquí podemos ver el nombre de las revistas, ¿no? El número total de citas, el factor de impacto sería 2020, tomando en cuenta pues el número de citas de 2019 y 2018, los cuartiles y aquí pues el promedio del factor de impacto en los últimos 5 años, ¿ok? Y bueno, vemos que son diferentes revistas científicas,
Aquí la que ocupa el primer lugar es la de Cancer Journal for Clinicians. En primer lugar, tuvo este factor de impacto. Se encuentra pues en el primer cuartil y bueno, este es su promedio, ¿no? de factor de impacto en los últimos años. Vemos que existen otras revistas pues muy conocidas como The New England Journal of Medicine, pues también en tercer lugar, pues digo, tomando en cuenta que son más de 450 revistas, pues es algo muy importante. Lancet también tiene un factor de impacto muy importante. Pues diferentes versiones de la revista Nature, enfocada pues en otras áreas, no necesariamente medicina. Recordemos, pues estamos hablando de que The Web of Science divide en áreas tanto de ciencias como ciencias sociales, ¿ok? Vemos que también hay revistas de química, por ejemplo, biotecnología, Nature en su versión medicina, ¿ok? Lancet, Neurology. Digo, todo esto lo pueden encontrar en la web de manera gratuita y pueden ubicar el factor de impacto de cada uno de estos journals de este año, de los últimos años también lo pueden encontrar. Entonces es algo que debemos tomar en cuenta cuando queramos hacer una publicación, ver los requisitos de cada una de las revistas, ver cuál es la tendencia de publicación de cada una de estas revistas y tomando en cuenta los aspectos que platicamos, pues para buscar hacer una producción científica pues de calidad que no necesariamente se va a ver reflejado pues en este factor de impacto. Aquí vemos eh, diferentes revistas, estas son las primeras 3 páginas de esta revisión y vemos que incluso revistas de psicología pues tienen bastante alto su factor de impacto. Ok, entonces bueno, esto es para ampliar un poco el panorama acerca de lo que es el módulo que vamos a estar platicando y pues continuamos con las transmisiones.